abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 3 y queremos venir a la palabra santa del Señor. Y he titulado el mensaje, Confiando en Dios en tiempos de adversidad. Vamos a leer juntos y vamos a orar al Señor que Él nos pueda hablar por medio de su palabra. Dice así la Escritura. Salmo 3. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios, Selah. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Padre, te damos gracias por la inspiración de los oyentes, fe en un Dios vivo, fe en nuestro Redentor y Roca que acabamos de cantar. Te suplico que unjas este mensaje con tu Espíritu Santo, Señor, para que encuentre aplicación y transformación en la vida de los oyentes. Permíteme exponerlo tal cual tú quisiste inspirarlo, Señor, con todas las limitantes humanas que tenemos. Pero permíteme ser un vaso de honra para transmitir el mensaje poderoso de tu Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este salmo es un grupo de salmos que decíamos que era clamores personales. Y aquí vemos al rey David que nos está dando el salmo y nos está dando la ocasión del salmo. Quiero decir algunas cosas bien importantes. En las versiones de la Biblia tenemos ciertos capítulos y algunas versiones ponen títulos a los capítulos y versículos. Los salmos, como dije, no son consecutivos, lo dije el domingo anterior, no tiene que ver el Salmo 1 con el 2 o con el 3, por lo tanto se pueden compartir en diferentes ocasiones. Si bien las divisiones fueron escritas para nuestra conveniencia de lectura, a veces no casan exactamente en las estrofas del Salmo, pero hay algunos títulos que son la ocasión del Salmo que vienen agregados desde los primeros manuscritos, como es el caso de este Salmo. Cuando dice Salmo de David, eso es parte del versículo 1, es el título del Salmo, cuando huía de su hijo Absalón. Nos da la ocasión. Este es uno de los pocos salmos que nos da un contexto histórico o de las circunstancias que estaba viviendo el autor. Haya sido que lo escribió durante esa huida de Absalón o tiempo posterior, la ocasión nos la da en tiempos de angustia por la persecución de su hijo. Muchas veces, mis hermanos, o la mayoría de las veces, las situaciones no son como nosotros las esperamos. Se vienen problemas inesperados, circunstancias adversas. No conocemos el día de mañana. Puede ser que ahora estemos aquí y no sabemos si esta semana va a ser nuestra última semana sobre la tierra. No sabemos. Yo tengo conocidos que estando bien de salud, estando jóvenes, de un día para otro han desmejorado a tal punto de caer hospitalizados. Recuerdo cuando tuvimos el COVID, que habían hermanos que los habíamos saludado una semana previa y
la siguiente semana empeoraban de un día para otro. La vida está llena de circunstancias adversas, enfermedades, situaciones que no esperamos. Por eso ha hecho tanto daño esta predicación en donde te enseñan una prosperidad temporal, aquí ahora, prosperidad material, prosperidad de salud, porque vemos los salmos que son muchos estados de ánimos, y en particular vemos a un salmista que es David clamando a Dios porque tiene circunstancias muy difíciles. Las circunstancias que lo afectan son una de las que nos afectan más a todos los seres humanos, cuando nuestras relaciones interpersonales se ven que son el causante de nuestra tribulación. Quiero que te pongas por un momento en los zapatos de David. La situación es dolorosa, es grave, tiene un hijo, su segundo hijo que tuvo cuando vivió allá en Hebrón. Y este hijo a la edad madura se ha rebelado en contra de su padre y está levantando un ejército, sublevando una nación para quitar el trono. Probablemente en la soberanía de Dios, sin ellos saberlos, a lo mejor hubiera sido el heredero legítimo del trono, pero él no supo esperar en el Señor y está sublevando a la nación contra su padre. Ahora quiero decirte esto, hermano. Tenemos muchos conflictos en la vida, muchas tribulaciones. Pero una de las tribulaciones que más cuesta entender es cuando personas que nosotros amamos se vuelven en contra de nosotros y nos dañan. A veces las palabras dañan más que los mismos golpes. Y esta es la situación, la ocasión en la que es escrito este salmo. Pero si yo pudiera decirte en una frase de qué se trata este salmo está escrito, fue inspirado para que lo cantara Israel. Y ahora qué buenas noticias, para que lo cante la iglesia, y su objetivo es que el que está sufriendo oposiciones, enemigos, circunstancias difíciles, pueda poner su confianza en Dios. En un punto, ¿cuál es el punto de este salmo? Confía en Dios en momentos de dificultad. Pon tu mirada en el monte, pon tu mirada en Cristo, aunque estén millares de ejércitos acampando tuyos, aunque tu enfermedad sea terminal, aunque los doctores digan no hay esperanza para él, no hay salvación para él en Dios, este salmo pretende elevar tu confianza en Dios. Veremos el salmo en tres partes que responden a la pregunta o a esto. Tres razones que el salmista nos da para confiar en Dios. Tres razones que el salmista nos da para confiar en Dios. Número uno, podemos confiar en el Señor porque Él es nuestro escudo cuando tenemos tiempos difíciles. Número dos, podemos confiar en el Señor porque Él escucha la oración de los suyos. Y número tres, podemos confiar en el Señor porque la salvación es del Señor. Veamos lo primero, podemos confiar en el Señor porque Él es nuestro escudo cuando aumentan los tiempos difíciles. Mira cómo comienza, nos da el contexto, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Ahora, la expresión del versículo 1, oh Señor, esa expresión es de un salmo de lamento personal. Y nosotros tenemos un Dios vivo y cercano que permite expresarnos, no necesariamente siempre en una forma heroica, hermanos. Hay un cristianismo que enseña, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Como si fuera malo contestar lo contrario. Bendecido, siempre estamos bendecidos más de lo que merecemos. Pero vemos en repetidos salmos y aún en Habacuc este clamor, oh Señor, es un clamor de angustia. Y su clamor es, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Eso nos habla de la magnitud del problema. Muchos se levantan contra mí, eso nos habla de la grandeza del problema. Y muchos dicen, de mí, para él, no hay salvación en Dios. Esto nos habla del objetivo que Satanás tiene a veces en los problemas. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto es lo que nos da esperanza.
Ahora vamos desarrollando este salmo a detalle. Me quiero ir deteniendo. Veamos primero el contexto. El contexto es un salmo de David cuando oía de Salomón. Es como muy pocos salmos nos dan el contexto. No sabemos en la ocasión que se escribieron, pero sabemos que los salmos son inspirados para que nosotros podamos cantarlos también. Entonces quiero que te des cuenta la riqueza bíblica, la riqueza de la historicidad bíblica. Acompáñame a 2 de Samuel capítulo 15, por favor. Es el versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón consiguió un carro y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Hermanos, ¿cómo se llama esto? Esto se llama socavar. Es deslealtad al máximo grado. Su avaricia de ser el rey lo hacía con unos deseos tan engañosos. Mira cómo es la sutilidad. Se ponía a la puerta de Jerusalén y veía las fallas que tenía su padre en el liderazgo. Pero una pregunta: ¿quién era el legítimo ungido por el Señor, escogido por el Señor, ungido por el profeta Samuel? El legítimo era David. Y no sabemos si en los propósitos de Dios, como digo, no sabemos, el hubiera no existe. Absalón hubiera sido el heredero, pero en su avaricia. Y estoy señalando este punto porque la ocasión del salmo es importante. Como dije, las cosas que más duelen muchas veces no son las pruebas que sufrimos justamente. Si tú te metiste en un problema financiero por el mal uso de tus tarjetas o por cualquier cosa, a veces tú dices: estoy sufriendo justamente. Pero aquí vemos a un hijo al que él ha criado, al que él ha amado, al que él ha andado llevando, que se sentaba a la puerta y venía un israelita y le decía: qué buena causa tienes, me encanta tu causa. ¿Sabes cuál es el problema? Que mi papá, el rey, él no te oye. Pero déjame, ¿quién me pusiera a mí por juez? Si yo fuera el juez, yo gobernaría justamente. Muchas veces las intenciones que pueden parecer buenas no son buenas realmente. Sigue leyendo conmigo. Versículo 5: y sucedía que cuando alguien se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. O sea, venían buscando a David y él se les anticipaba. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. No dice ganó el corazón. Usó de una artimaña. Todo el que se postraba le decía: príncipe Absalón. Él lo agarraba, lo levantaba y lo decía: yo te amo. Yo te amo. Mi papá no te atiende, pero yo te amo. Hermanos, una de las cosas que más nos afecta es cuando actúan en malicia en contra tuya. Especialmente cuando las cosas no se hacen de frente. ¿No es cierto, hermanos? ¿Han estado ahí o no han estado ahí nunca? Es doloroso. Y esto es lo que está viviendo David. Pasó de un deseo malicioso a la acción. Primero era ganar el corazón de Israel, pero el versículo 7 de 2 de Samuel 15 nos dice: después de 4 años haciendo esto, socavando al pueblo, Absalón dijo al rey: le ruego me deje ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues su siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, y dijo: si en verdad
el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Vete en paz, le dijo el rey, y se levantó y se fue a Hebrón. Pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel y dijo: tan pronto oigan el sonido de la trompeta, entonces dirán: Absalón es rey en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentemente, dice la Escritura, sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel el gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía sacrificios. Y mira esta palabra: y la conspiración se hacía fuerte, porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense, huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Vayan deprisa, no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad al filo de la espada. Este es el contexto. Un hombre aterrorizado de su propio hijo. Un hombre que dice: tenemos que huir. Agarren sus cosas, fieles, porque viene mi propio hijo y está dispuesto a derramar sangre. Hermanos, esto me recuerda, yo crecí, soy salvadoreño, crecí en El Salvador y en los años 90 y los principios del 2000, hasta hace poco que se ha calmado esta situación, había mucho el crimen de la extorsión, donde habían personas que de un día para otro tenían que dejar su negocio o los amenazaban si no pagaban la renta, la cuota. Y yo no sé qué circunstancias estén viviendo tú, pero este salmo, con este contexto, entonces lleva a David a decir: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Yo no sé cómo se han multiplicado tus adversarios. Probablemente alguien calumniándote, probablemente una situación financiera que ya sea que tú te hayas metido. O te voy a decir algo: mientras yo estudiaba este pasaje, muchas veces no tenemos solo circunstancias adversas, los mismos enemigos que tenemos, que nos quieren desviar de Dios, que es el pecado, el mundo, la carne, se levantan contra ti. Quieren destruir tu vida. Muchas veces has estado en tentaciones que necesitas la ayuda de Dios porque son enemigos levantándose. En el libro de los Salmos veremos a lo largo de esta trayectoria de varios salmos que existe el conflicto entre los justos y los injustos. Es una línea, parte de la línea melódica de los salmos. Hay justos clamando a Dios y los justos claman a su Dios vivo porque Él haga justicia. Quiero decirte algo, hermano. No está mal que un hijo de Dios que esté en su justicia sufriendo, clame y diga: oh Señor. No está mal que derrames tu corazón delante de Él. Su ruego era genuino. Y en otras palabras se podría decir: Señor, muchos vienen por mí. En cuanto a los adversarios, hay 3 expresiones que están en el versículo 1 y 2. La primera expresión es: ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? La segunda es: muchos se levantan contra mí. Y la última es: para él no hay salvación en Dios. Las expresiones muestran la magnitud del problema cuando dice: ¿cómo se han multiplicado? Hay alguien que dice el día malo. No sé si te ha tocado vivir el día malo. Un problema de salud, una noticia, una situación familiar, el día malo. Se te vienen todos los enemigos. Esa era la magnitud del problema. Y luego dice: muchos se levantan contra mí. Mira la intensidad del problema. No era algo sencillo. Están tras mi alma. Ya no está diciendo: vienen a tomar el reino. Vienen a matarnos. Lo leímos en 2 Samuel. Huyamos. Vienen a derramar sangre. Pero quiero que pongas tu atención en la tercera expresión. Muchos dicen, ¿qué decían, hermanos? Para él no hay salvación en Dios. Yo le llamo a esto el objetivo
de Satanás y de los enemigos espirituales de Dios, de la carne, de Satanás, del mundo. Ese es el objetivo macabro que tienen ellos. ¿Sabes cuál es? Que tú niegues tu fe. Esas voces, ahí no dice en el relato de Samuel que ellos decían esto. David deducía que ellos decían estrictamente en el libro de los Salmos, cada vez que veas la palabra salvación, es más bien liberación, está hablando de salvación de los enemigos, pero entendemos también que el enemigo de nuestras almas toma ventaja de las circunstancias difíciles que tú y yo vivimos para ayudar o coayudar a nuestro pecado y que nosotros neguemos nuestra fe. Ahora, quiero darte un poco de teología en cuanto a las pruebas. Muchos piensan que las pruebas se las manda Satanás. Todo lo que pasa en tu vida, todo lo que acontece, esta sublevación de Absalón contra su padre fue permitida y orquestada por Dios para su gloria y para el bien de David. Es decir, no es Satanás quien tiene dominio sobre tu vida, decir, yo lo voy a agarrar a destruirlo. Pero vemos en diferentes instancias que al Dios permitir circunstancias adversas en tu vida, Satanás toma ventaja, como fue el caso de Job, y fue y le dijo, permíteme tocar a Job, a ver si aún así mantiene su integridad. Y eso es lo que está pasando aquí. Él, si tú eres estudioso del pasaje, justamente está sufriendo las consecuencias porque el Señor le dijo, por causa de la mujer que tomaste por Betsabé, que es madre de Salomón, no de Absalón, toda la vida habrá espada en tu casa. Son consecuencias de su pecado. Y quiero seguirte ayudando a entender la teología del sufrimiento. Hay sufrimientos que no son sufrimientos por causa del Señor. Son sufrimientos por causa de tu pecado. No es que porque tú andas en una vida displicente y te metes en consecuencias. Esos no son sufrimientos causados por la causa de Cristo. Sin embargo, Dios los permite para ser glorificado, para que desde allá reconozcas que no tienes refugio aparte de Él. Pero hay otros sufrimientos que en la Biblia, en Primera de Pedro particularmente, le llama sufrimientos injustos, no porque nosotros merezcamos algo. Todos los sufrimientos son justos, si lo quieres ver de esa forma, pero se refiere a injustos, que no hay una causa por la cual una persona está sufriendo. Aquí en nuestra iglesia tenemos hermanos que padecen de un cáncer, hermanos piadosos. Y tú tienes que entender que esos tienen un objetivo. Y el objetivo es el punto del Salmo. Que tú crezcas en confianza en Dios en momentos adversos. Pero lo que yo quiero señalar, el versículo 2, esa expresión para él no hay salvación en Dios, está hablando lo que Satanás toma ventaja en tus broncas, en tus conflictos y en tu problema matrimonial y en tu problema con tu hijo y en tu problema financiero. El que está gritando son los enemigos espirituales diciendo, mira, ahora él no hay nada. Él no va a ser rescatado de esto. Y socava nuestra fe. Y el problema en los conflictos es qué sale en el conflicto. A mí me duele ver que mucho cristiano de años, cuando es probado, se ve realmente quién es. Dice el Señor, al árbol lo vas a conocer por sus frutos. Y el doctor Tripp pone un ejemplo, pone el sol, en el libro de los ídolos del corazón, pone el sol y pone dos árboles. El sol, dice, son los problemas, todos nos están quemando igual. Pero ¿cuál es la diferencia para que un árbol dé un fruto y el otro dé otro fruto? Es en qué está enraizado. Si tú a la luz de los problemas surges con los peores pecados de tu vida, con venganza, con odio, con reclamo hacia Dios, probablemente tu raíz no está dando el fruto necesario.
Pero aquí vemos a un David que está confiando en Dios. El objetivo de Dios en los problemas es que tengas mayor fe y mayor confianza en su obra, en quien Él es. Pero el objetivo de Satanás es gritarte, le grita a tu alma: para ti no hay salvación en Dios. Para ti no hay salvación en Dios. Pero aquí lo que el salmista propone para dar confianza. Y nos lleva al versículo 3. Y nos da 3 ilustraciones, como ya dijimos, que los salmos son ilustraciones. Pero tú, oh Señor, mira con lo que empieza: pero, aunque estén gritándome allá, aunque me esté persiguiendo mi propio hijo, aunque estoy por tirar la toalla, pero, ese es el Evangelio glorioso. Y esta es la primera imagen: tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Hermano, lo primero que este salmo nos enseña para que tengas fe es que si eres hijo de Dios, tú puedes, a la vez que te predican los adversarios, no hay salvación para ti en Dios, tú debes de predicarte el Evangelio y decir: el Señor está alrededor de los que son sus hijos, protegiéndolos como un escudo. Y lo interesante de esta imagen es que los escudos van al frente. Y tú tienes que ir listo a cubrirte de dardos, de lanzas, pero aquí la figura es más gloriosa. El escudo está al frente, está a la derecha, está a la izquierda, está atrás, está por arriba, estás adentro de Cristo, estás guardado por Él. Hermanos, amados, si tú estás sufriendo un cáncer, si tú estás sufriendo una desventura en tu vida, te quiero decir que si eres hijo de Dios, no estás solo. Él es escudo alrededor tuyo. Nada te pasará más de lo que Él haya permitido en su providencia, en su soberanía. Recuérdate aquellos 3 hombres hebreos que fueron echados a un pozo de fuego, a un horno de fuego ardiente. Y llegó el rey y dice que no eran 3 varones que echamos, porque veo un cuarto. Y ese cuarto parece hijo del Hijo del Hombre. Es un título para Jesús, porque ese cuarto era el Hijo del Hombre. Hermanos, tú no te has dado cuenta a lo mejor, pero ha sido Dios quien te ha protegido de muchas adversidades que ni tú has sabido. Satanás ha buscado tu alma para destruirte. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, el Señor ha pedido tu alma para zarandearte esta noche. Si de ti dependiera, vas a negar la fe, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y yo puedo decir a título personal: el Señor ha sido escudo alrededor mío en pruebas, en tentaciones, en circunstancias de peligros naturales. Hermano, no sabes cuántas veces te ha guardado de peligros sin que tú lo sepas. Cuántas veces ha preservado tu vida. Ahora, estos textos a veces son sacados de contexto. Esto no es una licencia para que los impíos que no temen a Dios vengan y digan: Él es mi escudo. Yo hago fechorías, pero voy a salir librado. No son licencias. Esto es, ahorita cantábamos un canto que decía: inmenso amor. El inmenso amor. Esto es una muestra gloriosa del inmenso amor de Dios. Hermanos, quiero decirte que la soberanía de Dios, la providencia de Dios, es que Él permite todas las cosas, pero es el cuidado de Dios por los suyos. No eres tú el que te cuida, sino el Señor el que te cuida, el que está alrededor tuyo, por adelante y por atrás. Estás rodeado por el poder de su amor. Y dice Pablo en Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando los enemigos acechan, cuando buscan tu alma para destruirla, cuando Satanás muestra sus colmillos feroces para destruirte, yo te quiero decir que tú tienes un escudo. Si tú has confiado en Él, tú estás escondido en Cristo por la eternidad. Pero la segunda imagen, versículo 3, es un escudo en derredor mío, mi gloria. Hermanos,
una de las cosas que más afecta en los problemas interrelacionales es que tu nombre sea pisoteado. David iba a quedar su gloria por los suelos. Pero él dice algo bien hermoso: mi gloria no está en que yo sea el rey. Mi gloria no está en mis caballos, en mis ejércitos, en mis victorias. Este salmo ya es de un David viejo. Él ya había sufrido persecuciones de su suegro Saúl. Ya había derrotado a los filisteos. Dice que una noche empezó en la noche y terminó a la siguiente tarde y mató a todos los filisteos. Mi gloria no está en mis victorias. Mi gloria está en Dios. Esta expresión indica que David confía que aunque su propio hijo desea su trono, su gloria no está en el trono o en la victoria, sino en el Señor, quien es de gran valor para él. Y debemos de aprender esto como un valor cristiano. Nuestra gloria no está en la circunstancia, nuestra gloria no está en lo pasajero, nuestra gloria no está en nuestro nombre, no está en nuestra posición. Nuestra gloria hoy es y mañana no es. Pero si alguno ha de gloriarse, gloríese en el Señor Jesús. Dice el profeta Isaías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Y decía Pablo: yo por eso de más buena gana me gloriaré en mis debilidades. Hay un misterio. No te gloríes en tus fortalezas. Gloríate en tus debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en ti. Decir, ahí donde fracasaste, ahí donde te sientes como la peor madre del mundo, gloríate en Cristo, que Él te puede transformar. Dice la Escritura que las tribulaciones temporales que tenemos aquí, no estoy diciendo que sean leves, se vuelven leves, dice Romanos 8, comparados con la gloria venidera que tendremos. La vida del cristiano no es aquí ahora. Las tribulaciones están causando un peso de gloria en tu corazón, que un día tú vas a decir: Señor, gracias, porque no entendía mis tribulaciones, pero ahora me glorío en Jesucristo. Déjate, pongo un fragmento de una de las canciones que cantamos aquí. Dice así: si nuestro descanso en el cielo está, ¿por qué temeremos la prueba o el mal? Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. O sea, si te mueres, ten calma. Lo que pasó es que ya llegaste al hogar. Si tu tribulación es tan dura, ten calma. Nuestra gloria Cristo es, nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria Cristo es, nuestra esperanza fiel. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Él es nuestra gloria. La gloria del hombre es pasajera. Confía en Él. Ahora, Él dice, mira estas tres imágenes: Él es mi escudo, el alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Va en una progresión. Su confianza no se queda nada más en que Él lo cuidará, en que Él se gloría en un futuro, sino que Dios es el que levanta las cabezas de los oprimidos. Es decir, Dios lo exaltará a su debido tiempo. Si sus enemigos se están burlando, si se están haciendo injusticias en su contra, Él confía: yo dejaré mi causa al Señor, porque Él es mi gloria y Él es el que me levanta. Hay dos opciones cuando uno le han hecho injusticias, hermanos. Una opción es buscar tu propia justicia, tu propia venganza. Yo voy a levantar mi cabeza. Hoy me van a oír. No sé si tienen algún amigo, hermano, o ustedes mismos son así. Hoy me van a escuchar. Yo soy tal y tal, y hoy me van a escuchar.
A mí no me pueden hacer esto. Bueno, te quiero decir, hermanos, que no somos merecedores de nada. Y sí nos pueden hacer lo que sea que nos quieran hacer. Pero muchas veces nos encontramos en la vida injusta, caída. Encontramos personas que nos lastiman, que nos hacen injusticia, porque este mundo sí es caído. Aquí tenemos al legítimo rey, al ungido de Dios, siendo perseguido por su propio hijo. Dime si eso no es injusticia. ¿Y qué enseña este salmo? Deja tu causa al Señor. Porque este salmo nos recuerda de otro legítimo rey que también fue perseguido, que también se huyó al monte de Getsemaní con un grupo pequeño, que también había un rey no legítimo que quería usurpar su trono. Este rey legítimo es Cristo. Y él dice, por la mirada puesta en la cruz, caminó con gozo, sufrió la cruz, dejó su causa, dice la Escritura, a aquel que lo podía librar. En los momentos que nos han hecho injusticias, todos los salmos, escucha esto, nos llamarán a confiar en Dios, ya que Él es quien hace justicia al impío. Lo vimos el domingo pasado, Salmo 1:4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Deja tu causa al Señor. Es una línea melódica en los salmos. Los impíos darán cuentas al Señor. Y dijo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Romanos 12:17, nunca, fíjate eso, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, están en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, Romanos 12 fue escrito en el contexto de la persecución del Imperio Romano a los cristianos, en donde te llevaban a un hijo y te lo mataban en el Coliseo por ser cristiano. Y él dice, Él es tu gloria. Él es el que levanta tu cabeza. Nunca se vengan ustedes, déjenselo al Señor. Hermanos, ¿qué haces en las tribulaciones? Tú tomas el sartén por el mango, tú vas a solucionar tu problema. El Señor te va a mostrar que maldito es aquel hombre que confía en brazo de carne. Más bendito es el hombre que confía en el Señor. No es tu cuenta de ahorros, no es tu inteligencia, no es tu amigo, el buen abogado, el que te va a librar, es el Señor. Recuerda que en los momentos más adversos tú puedes confiar en Dios, ya que este salmo nos muestra que Él es el escudo alrededor tuyo, versículo 3, subraya esas cosas en tu Biblia. Pero no solo es tu escudo, Él es tu gloria, en lo que tú debes de descansar, y Él es quien levanta tu cabeza. En pocas palabras, este salmo nos muestra lo que nos muestra toda la Escritura, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. No tengo el tiempo para ir, pero tú sabes de que no venció a Absalón. Absalón muere trágicamente en una batalla y su padre siguió reinando, porque el propósito de Dios se cumplirá. Dios es el que levanta tu cabeza. Escucha esto, no lo digo yo no soy un, ¿cómo se llaman esos? Motivador, sino me está visitando, yo no soy motivador. Esto es lo que la Biblia te dice para darte fe. Dios es quien cuida de ti. Dios es quien no permitirá que pases algo más grande o más pequeño de aquello que Él no haya orquestado y permitido en tu vida, para que confíes en Él y para que Él sea glorificado. Él es tu gloria y Él es quien levanta tu cabeza.
Por lo segundo que nos muestra este pasaje es que podemos confiar en el Señor porque Él escucha nuestra oración. Versículos 4. Con mi voz clamé, y Él me respondió desde su santo monte, Selah. La expresión Selah no está muy definida qué quiere decir, pero definitivamente son cortes, también son inspirados, eso se debe de leer. Son cortes, a veces algunos estudiosos del texto han dicho que son expresiones de meditación, de reposo, de contemplación, así como aleluya, no está muy claro qué quiere decir. Algunos dicen alabado sea Jah, pero no está muy claro. Loores a Jah, a Jehová. Selah, se detiene, porque aquí hay una gran expresión del inmenso amor de Cristo. Con mi voz clamé al Señor. David hizo lo que tenía que hacer y que debemos de hacer en las tribulaciones. Clamó al Señor. Este salmo nos motiva a volvernos a una vida de oración dependiente de Dios. Pregunta, amado hermano, ¿qué haces cuando enfrentas tribulaciones? ¿Te enojas? ¿Te desenfocas? ¿Te aterrorizas? ¿Te paralizas? ¿Buscas solucionarlo en tus propias fuerzas? Si tú eres pueblo de Dios, si has llegado a conocer a Dios, te quiero decir que tú tienes un acceso que no tienen los inconversos. Tú puedes clamar. Y la palabra clamar es más que orar o que rezar. Clamar es gritar como alguien que se está ahogando pidiendo auxilio, que dice: te necesito, Señor. No sé ni qué pedirte. Ayuda a mi incredulidad. Sé propicio a mí, pecador. Y por eso los salmos son un devocional para el creyente. Yo te animo que si tú estás en tiempos de angustia, clames al Dios vivo. No vemos a David corriendo, comiéndose las uñas, sino que dice: con mi voz clamé al Señor. No clamó a Abner: ayúdame, al capitán. No, clamé al Señor. Creo que la vida de oración ha sido tergiversada en la iglesia y se ha limitado, desde el domingo pasado, a pedir, a peticiones. La Biblia nos dice: hagan rogativas, y rogativas tiene que ver con clamores internos en donde suplicamos la gracia de Dios. En pocas palabras, si tú no me ayudas, yo muero. Y esto, hermanos, esto es, subraya esta frase del versículo 4. Y Él me respondió de su santo monte. Hermanos, yo quiero decirte, una vez estaba en un debate con unos teologuillos ahí. O sea, yo no veo respuesta aquí, me decía. Yo le decía: mira, yo creo que tú no entiendes lo que es la respuesta divina. La gente en su teología piensa yo no veo respuesta porque los enemigos seguían afuera. Precisamente, esa es la fe. No le quitó los enemigos, pero la respuesta fue esta: le dio audiencia, lo oyó. Y Spurgeon decía: tenemos el oído del Dios vivo. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que Él nos oiga, te responda favorablemente, te quite el cáncer o te dé el trabajo o no te lo dé? ¡Qué gracia que te oyó, que tu clamor no fue a la pared, que no le hablaste a un Dios sordo o mudo, a un palo, una piedra o un muro, sino que le hablaste a un Dios vivo que, dice la Escritura, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, y que sus ojos están sobre los que le temen. Con mi voz clamé, dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, si no has entendido todavía lo que es la gracia, esto es la gracia. Tú y yo no merecemos ser oídos, no merecemos audiencia con el Rey. Pero no solo es tu escudo, no solo es tu gloria, no solo es el que levanta tu cabeza,
oye las oraciones de los justos. Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Hermanos, si nos pone, yo a veces me he puesto a pensar, ahorita está un conflicto tremendo allá en Israel, casi la Tercera Guerra Mundial, y yo digo, ¿y qué broncas tiene el Señor que estar solventando que tú traes una bronca con tu cuñada? Pero Dios no es así como nosotros. Él está atento su oído al clamor de sus hijos. Como cuando mis hijos vienen a mí. Claro que les voy a poner atención, con una necesidad. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Pero mira el versículo 17, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Qué no muestra este salmo? Cuando estés en aflicciones, en lugar de correr, en lugar de desmoronarte, corre a Él, corre al Calvario, tírate a sus pies, póstrate, clámale, dile, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mira lo que sucede. Cuando Él nos oye, hermanos, en las más duras circunstancias de la vida, Él nos da y nos imparte paz sobrenatural. Mira lo que dice, versículo 5, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares, 10,000, habían afuera, de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Hermanos, yo no sé qué te pasa a ti en las tribulaciones. Yo aquí en mis notas le puse como en los chats de WhatsApp, le puse ja, ja, ja. Parece una broma. Se durmió. Porque una de las cosas que en el plano personal me afectan cuando las circunstancias difíciles es la ansiedad. En mi caso se manifiesta en insomnio, en falta de apetito. Vas a decir, no ha estado muy ansioso, hermano. En otros se manifiesta en mucho apetito. Y llevamos esas cargas. Y llevamos, hermanos, a situaciones que la psicología les ha llamado somáticas, psicosomáticas. Ahora, este salmo nos muestra que realmente existen estados de ánimo en los cuales los enemigos nos han hecho perder nuestra fe, pero si nosotros logramos ubicar nuestra fe en Dios, espiritualmente podríamos salir de una ansiedad o de una depresión. En el primer servicio estuvo nuestro hermano Carlos, quien es doctor y es psiquiatra. Y yo hablaba con él de este tema. Yo no quiero ser insensible en entender que hay situaciones en donde hay desbalances químicos en el cerebro y que no permiten conectar la realidad con lo que tú estás viviendo. Y es que tú dices, si es que yo estoy contento en Dios, pero aún así me siento deprimido o ansioso o no puedo dormir. Bueno, esos casos, en la soberanía de Dios, Él ha dejado el tratamiento médico para que esos químicos puedan ser arreglados, pero en los casos en donde la situación es, la ansiedad es provocada por una falta de fe, que es en la mayoría de los casos. Este salmo te dice una locura al mundo. Allá afuera habían 10,000, incluyendo a mi hijo, que vienen a matarme. Y yo estoy dormido como en un resort de 5 estrellas. Bueno, yo no lo veo esto en lo normal. Nos estamos comiendo las uñas, estamos ansiosos con cuadros de pánico. Si has tenido un cuadro de pánico, se siente hasta una opresión en el corazón.
Hay personas que van al doctor pensando que se están infartando y nomás le dicen, le dan un calmante. Yo no sé si llegaste así este día. Pero este salmo, yo no soy médico, ni soy psiquiatra, ni psicólogo. Pero este salmo te puede ayudar a poner tu confianza en Dios. La confianza no está en que afuera las circunstancias. Por eso les dije, no es que las circunstancias cambiaron. La confianza está en quién gobierna tu vida, quién maneja tu vida, quién es el soberano en tu vida. Me recuerda la historia de los discípulos que subieron a la barca, Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Y ellos, Señor, que no te da pendiente, nos morimos. Y él, no, a mí no me da pendiente. Ustedes no sé si tienen niños pequeños, los niños se asustan en las noches, tienen temores nocturnos o pesadillas. ¿Y qué necesitan ellos para que se les quite su pesadilla? Bueno, mis hijas simplemente tocan mi puerta, se acuestan a mi lado y aunque se esté cayendo la casa, ellas pueden dormir tranquilas. Hermano, tú no vas a dormir tranquilo si los problemas se quitan. Tú vas a dormir tranquilo cuando confíes en el Dios soberano que cuida de ti, en quien has puesto tu vida y que Él ha permitido las cosas buenas como las malas. Mira, una vez yo cuando estaba joven iba en un avión, creo que ya les he platicado esto, y hubo una turbulencia muy fuerte, de hecho hubo un bajón de altitud muy notorio y muy rápido, entonces todo el mundo gritó, todo el mundo se asustó en el avión y yo después de eso me quedó como un pequeño nerviosismo cuando me subí a los aviones. O sea, no pasó más, no aterrizamos ya, pero estuvo fuerte. Entonces me subí a los aviones y comenzaba un pequeño ahí, como frillito, no sé si les ha dado, cuando le tienes un temor a algo, te da como un frillito. ¿Hasta cuándo se me quitó? Un día me senté en otro vuelo con un piloto que ese día no iba operando el avión, sino que venía de pasajero. Y empezaron las turbulencias. Y yo empecé con el temor un poco y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tranquilo, vas nervioso, ¿verdad? Sí, le dije, es que la vez pasada se bajó así mucho. Y me dice, yo trabajé en la Boeing, donde hacen los aviones, me dice, les doblan las alas hasta arriba así para probar los vientos de todo tipo. Pueden operar hasta con un motor. Si se les van echando los motores, pueden operar sin radar. Los pilotos bien entrenados, hasta si se les van los motores, pudieran planearlo y aterrizarlo. Wow. Esa confianza de entender de que un piloto me expresara, me quitó el temorcito. No crean que era pánico, ni fobia, ni nada. De hecho, y me dijo otra cosa, de hecho hay más accidentes de tránsito que de avión. Pero eso me sirvió para un día decir, si yo sé quién es el que ha formado mi vida, quién es el alfarero de mi vida, aunque se vengan las tempestades más grandes, no te voy a decir que no me siento como David, él salió corriendo de Jerusalén. Pero cuando lo veo a él, confío en él y puedo dormir tranquilo. Puedo comer a gusto. ¿Por qué? Mira la soberanía de Dios. Él te sostiene. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Esa es confianza en la soberanía de Dios. Spurgeon decía, no hay atributo más consolador para sus hijos que la doctrina de la sabiduría divina bajo las más adversas circunstancias. En los más graves contratiempos ellos creen que esa soberanía ha ordenado sus aflicciones. Las gobierna y las santifica. Hermanos, este salmo está ahí para ayudarnos a confiar en Dios. Finalmente, David nos dice, podemos confiar en Dios, porque la salvación es del Señor. Mira el versículo 7, dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Me llama la atención esa expresión. Si él ya había dormido, si él ya había reposado en el Señor, termina con un clamor de
sálvame, Señor, haz completa tu obra. Y la expresión levántate, Señor, en algunas Biblias, si tú tienes la Reina Valera, que es la que tienen la mayoría de creyentes, Reina Valera 1960, dice, exáltate, creo que así dice, no sé si la traes ahí, exáltate, Dios. Pero lo que está diciendo en el hebreo es que el clamor de David en esta situación, esta rebelión nacional es, no importa lo que me pase a mí, lo que yo quiero es que tú seas exaltado en esta prueba. Y muchas veces los cristianos no entendemos que el propósito de Dios en nuestras tribulaciones es que Él sea exaltado, no nosotros, sino Él, a su nombre la gloria. Y muchas veces lo que sucede es todo lo contrario. En la prueba negamos nuestra fe, sale nuestro pecado, salimos insultando a Dios, salimos levantando el puño contra Dios o ofendiendo al prójimo porque no tenemos raíz. Y aquí el Señor nos dice, que David le dice a su Señor, exáltate, Señor, levántate, Señor. El término es una declaración total de confianza en donde le pide que sea exaltado en la prueba. Yo te quiero decir esto, no así que levanten la mano los que están pasando una tribulación, porque creo que unos 2 no la van a levantar. Todos sufrimos circunstancias adversas. ¿Qué te parece si oras en tu situación? Exáltate, Señor. De hecho, los puritanos tenían una oración que decía, exáltate en vida o en muerte. No pidas, sáname nomás. O dame marido, ya tengo 38 años, dice la soltera. No, exáltate. Exáltate en mi soltería. Exáltate en mi matrimonio, en mi conflicto matrimonial. Exáltate en mis finanzas. Una ocasión visité una iglesia. Me impresionó la iglesia. Esta iglesia, su pastor es uno de los hombres más piadosos que yo conozco. Predica la palabra y te presenta a un Dios glorioso. Ese domingo que yo estuve en la iglesia hicieron un servicio memorial. Pasaron un video de un niño de la iglesia que había fallecido como 1 o 2 semanas antes. Y entre las fotos que están pasando, yo estaba ahí adelante, estaba yo ya llorando, viendo todo lo hermoso que fue ese niño, como a los 9 años, falleció de un cáncer, no recuerdo si fue leucemia, como la edad de mi hijo. Pero entre el video memorial que están pasando, con las fechas, están todos como 2 semanas previas a este video, están todos en la cama de hospital. Sus papás, sus hermanitos. Yo nunca había visto algo así, hermanos. El niño está con respiradores, los papás está uno de los pastores de la iglesia también, y todos están cantando en la cama del hospital. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Están adorando a Dios. El niño partió con el Señor después de esa situación en la cama. Yo me estaba hospedando en la casa de uno de los pastores y fui y le dije, hermano, por favor ayúdame a entender qué clase de fe, qué les ha enseñado el pastor a ustedes, para que yo nunca había visto un niño adorando a Dios en la cama de hospital, entregándole su vida a Cristo, sabiendo que si él moría iba a despertar en el cielo. Y unos padres pasando un video de su niño y celebrando toda la iglesia que Cristo fue exaltado en la vida y en la muerte de este niño. Él me dijo, nuestro pastor nos ha arraigado en verdades profundas teológicas. Porque cuando tú no tienes raíz, hermanos, a la primera prueba te vas a desmoronar. Yo te quiero invitar que si estás pasando pruebas, en lugar de decir, quítamela, Señor, ya, digas, sé exaltado. Como tú sabes ser exaltado. Y termina con la gran declaración, que es una verdad en toda la Biblia. La salvación pertenece, dice otras versiones, al Señor.
Y en los salmos te dije, la salvación significa la liberación, es decir, el que me va a salvar de Absalón no es mi ejército, no son mis espadas, no son mis caballos, no son mi habilidad, quien era un gran guerrero. La verdad, él era un gran guerrero. Pero ahora, un hombre viejo que había perdonado la vida del mismo Saúl muchas veces, dice, yo he aprendido algo en mi caminar. La salvación es del Señor. Hermanos, aunque está hablando de liberación, la salvación de tu alma también es solo del Señor. Muchos pensamos, yo puedo hacer algo por salvarme, yo tomé una decisión por Cristo, a mí me salvan mis buenas obras. Nada de esto. Solo Dios te puede salvar o librar de los problemas que estás viviendo ahorita, y solo Dios pudo salvarte de tus peores enemigos y salvar tu alma. Hermanos, como dije el domingo anterior, muchos pensamos que podemos recitar estos salmos y decir, Señor, yo me acosté y dormí y recito el salmo y ya no tengo ansiedades. No, hermanos, realmente este salmo, como todos, apuntan a un rey legítimo, más legítimo y más rey que David. David es una sombra del verdadero David. Y ese David verdadero, quien es Cristo, también expresó las mismas palabras. Oh Señor, muchos son mis adversarios. Lo dijo en el Getsemaní. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Tenía, al igual que David, un grupo pequeño de seguidores con él. Y para que tú y yo podamos hacer real este salmo, que él es nuestro escudo, que él es nuestra gloria, él tuvo que haber caminado a la cruz. Y esos enemigos, curiosamente, hermanos, éramos nosotros. Y nosotros y nuestros pecados lo llevamos a la cruz. Y dice aquí David, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Pero la Escritura dice del otro David, de Cristo, que Él clamó diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, no escuchó a su Hijo por un momento en la historia de la eternidad, porque cerró sus oídos por causa de que Él puso el pecado de todos nosotros sobre Él. ¿Sabes para qué? Para que al triunfar Él sobre sus enemigos, al levantarse al tercer día de la muerte, Jesús puede decir, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y al levantar su cabeza le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y todos los que hemos creído en Él. Él fue no escuchado para que ahora tú puedas clamar este salmo. ¿Tú entiendes la magnitud del intercambio? Yo puedo venir y decir, Señor, te necesito, y Él me oye, pero no por bueno. Él me oye porque su Hijo fue abandonado para que yo pueda ser oído. Y entonces aplica este salmo, no temeré. Me voy a dormir tranquilo porque mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque Él es el verdadero rey David, porque Él ya venció sobre tus enemigos, mis enemigos y sobre sus enemigos, y Él reina por siempre. Por lo tanto, Iglesia Gracia Soberana, hemos creído en ese rey. Ahora, en nuestras circunstancias más difíciles, podemos cantar este salmo, porque Él ya ganó la salvación. Confía en Dios, porque Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Pónganse de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.